Mi nombre es Rocío Quispe Agnoli, soy profesora de estudios hispánicos y literatura latinoamericana en Michigan State University y en esta oportunidad, gracias al apoyo del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, vamos a continuar con nuestra conversación con escritores peruanos que son miembros del colectivo Quipapacha. Vamos a hablar de sus procesos de escritura cuando imaginan visiones del futuro y de sus obras, especialmente de sus relatos incluidos en el libro Quipapacha, Futurismo Peruano, que se ha publicado en el 2023 en forma electrónica y en el 2024 se va a publicar en forma impresa. En esta ocasión, además, tengo el placer de presentar a Ragnar Monsalvo, estudiante de español de Michigan State University, que además va a moderar la conversación de hoy. Adelante, Ragnar. Muchas gracias, profesora. Voy a presentar a nuestros dos panelistas. Primero, Tania Huerta. Es una escritora de literatura oscura. Es jefa editorial de revista Eternum y Pandemonium Editorial, que se especializan en la ficción especulativa en América Latina. Sus cuentos se han publicado en El día que regresamos, Urónica, Presbítero, Eternos Residentes y varias. Antología del Universo 10.000, entre otros, y en revistas como Círculo de Lovecraft, Eternum, El Narratorio, Relatos Increíbles, entre otros. César Santibáñez es escritor y guionista. Participó en la antología de cuentos Steampunk Writers Around the World y como guionista en los libros de cómics Panóptica Volumen 1 y 2. Es editor de Tamasi, ficción especulativa peruana, y con Francisco Verso, La Revolta degli Oggetti, con Daniel Collazos Bermúdez y Raúl Quiroz Andía. Autores incluidos en esta antología dirige Los Tres Tipos, una plataforma multimedia en redes digitales para la difusión de la literatura y el cine de género especulativo. Y ahora voy a abrir los panelistas a la primera ronda de preguntas. ¿Por qué escriben historias de ficción especulativa? Y más específicamente en los casos de ustedes, historias proyectadas en el futuro. Tania, adelante. Hola Ragnar, ¿cómo estás? Buenos días. Primero, gracias por la invitación nuevamente con ustedes. Bueno, ya han leído algunos de los cuentos en clase, ¿no? Y han visto pues que son futuros los que he estado escribiendo, ¿no? Siempre he escrito, género fantástico. Y ¿por qué el futuro? ¿Por qué lo que es ficción especulativa? Porque la verdad es que personalmente a mí me gusta mucho el pasado. Me gusta mucho escribir a un estilo un poco antiguo. Me gusta mucho el siglo XIX, por ejemplo, en lo que es la literatura. Entonces, para mí es como un ejercicio personal escribir ciencia ficción, escribir a lo que es el futuro. Y lo creo también muy importante en esta época, porque si se dan cuenta, lo que estamos viviendo en este momento ha sido el futurismo del pasado, lo que se ha escrito a futuro en el pasado, ¿no? Lo que solamente se imaginaba y que ahora es una realidad. Entonces, ese futurismo antiguo ya lo estamos viviendo y creo que es por eso que uno tiene que crear su nuevo futuro, crear el nuevo futurismo, ¿no? Y preparar de cierta forma al mundo para eso. Si bien hay futuros diferentes, en lo que nosotros escribimos hay futuros muy esperanzadores, muy positivos, como hay futuros pues distópicos, futuros apocalípticos, ¿no? Yo creo que son importantes ambos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, escribir utopías da mucha esperanza a las generaciones actuales.
¿no? Dan salidas, dan respuestas que ya podemos ir imaginando desde ahora. Pero escribir distopía también es importante porque te prepara para un futuro que no es bueno. Como sabemos, a pesar de toda la esperanza que podamos tener, el mundo real es un mundo duro, es un mundo que requiere valentía, que requiere mucho coraje para salir adelante. Entonces creo que las distopías, al ponernos en unos escenarios bastante difíciles, nos preparan también para eso. Eh, aparte que imaginar mundos futuros es, para todos los escritores creo, es el sueño, ¿no? De uno imaginar un mundo completamente nuevo, ¿no? Un mundo en que tengamos nosotros pues el poder de cierta forma de realizar lo que para nosotros es una sociedad perfecta en algunos casos y totalmente imperfecta en otros, ¿no? Todos los escritores queremos eso, expresarnos interiormente. Y este tipo de historias, de lo que es ficción especulativa, no solo en ciencia ficción, sino también hasta en el terror, en el horror, en la fantasía, nos permiten eso, nos permiten crear mundos totalmente nuevos. Yo creo que es más por eso que escribo ficción especulativa, ¿no? Siempre me ha gustado. He leído mucho realismo también. No lo he escrito, pero bueno, sí he escrito, miento. He escrito unos 2 o 3 cuentos realistas por retos realmente, ¿no? Pero siempre regreso a lo que es la ficción especulativa, el mundo fantástico, porque creo que para lo que es el realismo, ¿no? Hay muchos representantes y aparte que es lo que vivimos en la vida diaria, ¿no? Ya nosotros, particularmente, prefiero vivir en mis propios mundos, ¿no? A veces, como les digo, a veces buenos, a veces malos, pero que creo que también quedan mucho más en la mente de los lectores, ¿no? Eh, en los lectores, por ejemplo, del editorial de Pandemonium, que es la editorial que dirijo, ¿no? Es lo que están buscando, se dirigen a nosotros especialmente para buscar estos mundos fantásticos, este futuro, ¿no? Y es muy interesante cuando ellos van a buscar, porque tenemos muchas charlas, ¿no? Todos nosotros, César mismo también lo ha vivido, ¿no? Cuando a veces estamos en plena venta de libros y se acercan los lectores, ¿no? Y empiezan a preguntar, si es que encuentran al autor con más razón, ¿no? Empiezan a preguntar sobre las obras, sobre estos cuentos, nos preguntan, ¿por qué el futuro que escribes es tan malo? ¿O porque es tan bueno? ¿No? Y se crean charlas alrededor de estos mundos inexistentes, ¿no? Que son súper interesantes, ¿no? Súper interesantes y con la misma pasión que como hablar del mundo real, ¿no? Entonces, para uno es muy, muy gratificante realmente que tomen en serio el mundo que uno ha creado, ¿no? Yo creo que esa es la principal razón por la que escribo ficción especulativa y futurismo. Gracias. Sí, claro, creo que como tú dices que tienes que preparar que el futuro sea un poco malo y creo que el futuro es basado en lo que pasa hoy. Entonces, si estás viendo para el futuro es una buena forma de criticar lo que está pasando hoy. Bueno, César, adelante. Bueno, si bien es cierto, al igual que muchos escritores, empecé leyendo realismo, porque en el Perú es inevitable. Yo empecé a interesarme por la ciencia ficción cuando estudié Derecho y Ciencias Políticas, que era la parte que más me interesaba de lo que he estudiado. Cuando uno se acerca a la ciencia de política, o sea, al acercamiento científico de la política, uno entiende distintas cosas, por ejemplo, ¿no? Para que el público de pie, para que las personas comunes y corrientes entiendan la política, se generan narrativas.
y se dividen a las fluctuaciones políticas en grandes bloques, derecha, izquierda. Ese es un poco con un afán didáctico, ¿no? Pero en realidad la política es mucho más que eso. La política es un conjunto de muchos fenómenos, de muchas coyunturas, un contexto bastante variado y complejo, como un entramado de fenómenos sociales y tal. Y una vez que entendí así la política, o sea, en su verdadera naturaleza, me empecé a interesar mucho y, y empecé a pensar qué cosas se puede hacer con eso. Entonces, mi forma de hacer ciencia ficción parte de estos grandes movimientos sociales y altero alguna cosa pequeña de estas grandes fluctuaciones para usar la ciencia ficción como un laboratorio social. Ese es un poco mi enfoque, ¿no? Mi enfoque es que la ciencia ficción tiene un valor ensayístico, o sea, la que intento hacer, porque detrás de cada historia, de cada cuento, siempre hay una posición, hay un ensayo, hay una proposición. Eh, Inicialmente yo escribía mucho acerca de futuros muy lejanos, o lo que se conoce como el futuro del futuro, ¿no? Ahora se conoce de esa forma. Pero con los años he aprendido a escribir acerca de futuros más cercanos. Creo que como contaron también, eh, cuando leamos en un futuro a la gente que hace ciencia ficción hoy en día, vamos a entender cuáles eran nuestras expectativas, cuáles eran nuestros miedos. Es una forma de analizar cuál es nuestra recepción. Estamos viviendo una época en la que la ciencia ficción en el mundo se está leyendo mucho, porque al igual que ocurrió con la revolución industrial, nos estamos replanteando nuestra relación con la máquina, con la productividad. De pronto nuestros trabajos se ven amenazados, hay miedos reales, la tecnología no solamente nos está ayudando, también nos está haciendo plantear las cosas y el hombre, siento yo que el ser humano está entrando en una fase de reflexión muy saludable, pero a diferencia de otras épocas en las que esa reflexión salía bajo forma de textos quizás filosóficos, hoy en día la forma de hacer filosofía, la forma de especular del ser humano sale a través de narrativa, porque coexistimos con narración, es nuestra forma de entender el mundo. Y siento que esta reflexión es muy propia de nuestra época. Y claro, la política siempre está ahí. Eh, Eso es lo que me gusta más de hacer ciencia ficción, ¿no? Que pueda hacer especies de ensayos políticos o sociales a través de las narraciones. Sí, creo que lo que dices es muy importante sobre tratar de enseñar un futuro que está más cerca al día del presente, porque creo que de esa forma puedes atacar problemas más cercas a la casa, algo más. Si enseñas algo muy en el futuro, es difícil poder entender y tal vez pues, atribuir los problemas de hoy, algo así. Bueno, gracias. Vamos a seguir a la segunda ronda de preguntas. ¿Cuál es la premisa principal de sus cuentos? ¿Cómo se marca su imaginación del Perú del futuro en sus obras? Tania con Madre Féretro y Polvillo Azul. Adelante. Bueno, justo hablando de lo que estaba diciendo César, ¿no? Hay cuentos que tienen futuros un poco más cercanos. En este caso, Polvillo Azul es uno de esos futuros un poco más cercanos a lo que es Madre Féretro, ¿no? Polvillo Azul se basa, como varios de mis cuentos de lo que es la ficción especulativa, la ciencia ficción, ¿no? Se basa en eso, en estos futuros distantes o no tanto, ¿no? Que podemos ver o que podemos imaginar desde el presente que estamos viviendo, ¿no? En el caso de Polvillo Azul, primero, ¿no? Es un futuro aparentemente utópico en el primer momento, pero que después se decanta pues en todo lo contrario, ¿no? Hay una vuelta de tuerca, como se le dice acá, ¿no? Un cambio final que desarma totalmente lo que leíste hasta ese momento, ¿no? Es un futuro no tan lejano, es un futuro que al finalizar te das cuenta que es en el 2040, ¿no? O sea, 16 años nomás de acá, es un futuro corto. ¿Qué se trata de lo que ha sido la pandemia, ¿no? que hemos vivido hace poco? En base a eso, en el que el ser humano termina dependiendo de una sustancia, ¿no? Que lo hace seguir viviendo. Eh,
en este caso el polvillo azul, que es un polvo que se respira y que te limpia todo el organismo para poder seguir, ¿no? Al final, no sé si hablo del final, si ya todos lo han leído, eh, al final entonces te das cuenta que todo este mundo que se creó, este mundo perfecto en que la naturaleza pues ha renacido, ¿no? Que el hombre mismo, a pesar de que depende de este polvillo azul, vive con tranquilidad nuevamente, vive la felicidad, te das cuenta de que todo ha sido una mentira, ¿no? Al final, en el último párrafo, develan que todo esto ha sido una especie de sueño creado con los recuerdos de las personas y que esto ha sido el último regalo del gobierno para que todo el mundo muera de una forma feliz, porque ya no hay, no hay ninguna solución al apocalipsis, ¿no? Que ha venido con esta pandemia ya súper fuerte, esta pandemia del 2040, que ya no tiene solución, ¿no? Entonces, lo único que hizo el gobierno fue decir, ok, al menos mueran felices, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que todo es una especie de sueño, ¿no? Una especie de sueño utópico. A veces hablan un poco de que tener ese tipo de finales, de decir al último, todo fue un sueño, es malo, ¿no? Porque todo fue un sueño y todo sigue bien en la vida. En el caso de Polvillo Azul, si se dan cuenta, no es así. Es un sueño inducido, pero del cual es mejor no despertar porque la realidad es peor aún, es peor de lo que uno puede imaginar, ¿no? Entonces, tiene ese giro final. En el caso de Madre Féretro, es un futuro mucho más distante, ¿no? Es un futuro más distante en el que la mujer está siendo utilizada literalmente como incubadora, como máquina. No es que esté siendo utilizada. Ahora, por ejemplo, ¿no? Hay madres de alquiler, vientres de alquiler, pero son las mismas mujeres, ¿no? Que bueno, con inseminación artificial gestan el niño de otra persona, ¿no? Pero en el caso de madre féretro, no. En el caso de madre féretro, la mujer es convertida en una máquina, ¿no? Controlan sus órganos, controlan los fluidos, la alimentación, etcétera, ¿no? Para que geste pues un producto para la sociedad misma, ¿no? Y el gobierno maneja todo esto en el cuento. Entonces es un futuro más distópico, también un poco más distante, ¿no? De lo que vemos ahora. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué he estado escribiendo estos temas con referencia a lo que veo acá en el Perú, a Latinoamérica? En Polvillo Azul creo que ha sido por influencia de la pandemia, como muchos cuentos que han salido últimamente después de lo que ha sido la enfermedad, ¿no? El COVID. El COVID creo que fue una chispa, un chispazo para muchos autores para desplegar, ¿no? Lo que es la ciencia ficción, el futurismo. Es más, gente que ni siquiera escribía antes este tipo de relatos ha empezado a escribirlos, ¿no? Vivir en un mundo totalmente distópico, como fueron estos años 2020 y 2021, ver por la ventana gente que parecían extraterrestres, completamente cubiertos, con lentes, con la mascarilla, ¿no? Ha sido increíble, ¿no? Yo nunca pensé vivir algo así, no solo en las películas. Entonces creo que eso ha sido pues una revolución, una chispa que encendió todas las neuronas, ciencia ficcioneras de los escritores, ¿no? Incluyéndome, por supuesto. Entonces creo que el polvillo azul es una inspiración de eso. Madre Féretro es una inspiración de otras obras que he leído, ¿no? O que he visto, ¿no? En el cine, por ejemplo, de Matrix, ¿no? Matrix, El cuento de la criada, ¿no? Y eso se te queda, ¿no?
uno cuando escribe agarra datos, información de diferentes sitios, ¿no? Hasta de recuerdos, de olores, de lo que viste, de lo que escuchaste. Entonces, creo que así fue gestándose. Eh, en el Perú, eh, todavía hay un poco de rezago, ¿no? De todo este ambiente en que la mujer a veces está siendo un poco relegada de ciertas cosas, ¿no? En que en muchos lugares aún, no en todos, por supuesto, pero en muchos lugares aún se mantiene mucho la, la supremacía masculina sobre las decisiones de las esposas o de las hijas, ¿no? Entonces creo que también por eso fue que pensé en Madre Féretro, ¿no? Como una mujer ya totalmente manejada, ¿no? O sea, no totalmente, no solamente en decisiones, ¿no? Sino ya hasta físicamente, corporalmente convertida, deshumanizada y convertida pues en una máquina, ¿no? Eh, Tal vez es una forma también de darle cierta crítica, ¿no? A la sociedad, no solamente peruana, sino mundial, porque Madre Féretro ha tenido varias, en varios paneles de escritores han analizado Madre Féretro y me han invitado y he tenido la fortuna de escuchar diferentes tipos de lectura de Madre Féretro que ni yo misma había pensado, ¿no? Mucha gente, algunas personas la vieron, por ejemplo, como una crítica al consumo animal, o como ¿por qué? Porque lo comparaban con la inseminación de las reses, ¿no? De las vacas, la inseminación de diferentes animales para consumo, ¿no? Entonces, ha habido críticas, críticas a lo que es el aborto, los nacimientos asistidos, mucha crítica levantó ese cuento a pesar de ser tan cortito, ¿no? Entonces también a mí me hicieron ver las diferentes aristas en los que podía darse este cuento y no solamente lo que yo quise decir, ¿no? Y me siento muy contenta por eso, ¿no? Por haber hecho que la gente piense en diferentes, en diferentes temas dentro de Madre Féretro. Eh, Creo que es eso, ¿no? De eso es más o menos lo que se tratan los dos cuentos y también de dónde aparecieron. Gracias. Gracias. Sí, creo que leyendo Polvillo Azul a todos le pegó un poco cerca a casa. Y creo que especialmente cuando leyendo el final fue cuando me pegó un poco de estos pensamientos buenos, el sueño que les da el gobierno, creo que me pegó a mí un poco cerca a casa porque para mí recordar lo que pasó, o bueno, los mejores momentos en el pasado fue lo que me ayudó a mí bueno, a pasar el tiempo durante la pandemia. Claro, esa era la idea, ¿no? O sea, lamentablemente en el cuento esa era la idea de que todos esos recuerdos del pasado que tal vez te ayudaron a superar algunos momentos en la primera pandemia del 2020 fueron los recuerdos finales, ¿no? Que tenías que tener en la pandemia del 2040, que fue pues la fatal, ¿no? La apocalíptica. Entonces sí, qué bueno que te haya hecho sentir el cuento, ¿no? Y ahora, César, ¿qué nos puedes decir sobre Iris? Antes un comentario acerca de Madre Féretro, que es un cuento que a mí me fascina. Cuando lo leí, también me golpeó muchísimo al pensar en la pandemia, me hizo reflexionar. Este es un punto de inflexión. eh, Uno se pone a pensar en qué ha hecho hasta ese momento, ¿no? Porque era un hoyo en el que del que no sabíamos si íbamos a salir. Y creo que muchos nosotros nos preguntamos, ¿he vivido plenamente hasta ahora? ¿Qué cosa he hecho hasta ahora? Eh, yo creo que esos cuentos son los que importan, los que perdón, Polvillo Azul. Eh, Son los que realmente te transforman. Y por eso yo creo que ese cuento de Tania es muy interesante. Ahora, acerca de Iris,
Em, yo siento que el contexto en el que escribí el cuento fue muy importante porque yo había ido a Boston a una convención, a la Boston 59, a hablar acerca de hecho ahí se leyó por primera vez el manifiesto de Equipapacha. Fue muy significativo, fue muy emocionante. Yo hice lo posible por mantener la compostura mientras sentía toda la emoción de leer el manifiesto del colectivo en este entorno. Pero en uno de esos días de la convención en las que quería escapar de de tanto caos, porque siempre son un caos las convenciones, y hay mucha tensión, quería estar solo un rato, me fui a Salem. Y cuando estaba en Salem, para un sudamericano que no está acostumbrado a la nieve, había una temperatura muy baja, entonces sentí que estaba caminando entre fantasmas, ¿no? Porque es un poco lo que te transmite esa ciudad, que estás caminando entre fantasmas. Al regresar al hotel, eh, nació en mí esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los fantasmas de hoy? Eh, Porque no tenemos estos fantasmas antiguos y un poco con esta idea romántica del fantasma como esta entidad incorpórea, transparente, autoconsciente, que vaga por ahí recordando quién fue en vida. Y llegué a la conclusión de que hoy también hay fantasmas, que son los bots, que son las IAs que viven en Internet, que es un gran cementerio donde juegan muchos fantasmas que pueden interactuar entre sí. Eh, Pensé en el futuro y dije, ok, ¿qué pasaría si cambiamos de servidores y de pronto las redes sociales se quedan llenas de bots y se transforman en patios de juegos de fantasmas digitales, donde los fantasmas digitales van a interactuar con ellos mismos, van a hacerse preguntas, van a responderse, la inteligencia artificial van a ser estos fantasmas digitales, estos avatares, estos bots. Eh, si dejamos Facebook, seguramente Facebook se va a quedar lleno de bots interactuando entre sí. Y esto me parece una idea muy atractiva, ¿no? Como una historia de fantasmas de ciencia ficción. Y luego la pregunta que nació de esta imagen que para mí me chocó mucho, de este patio de juegos de fantasmas digitales, es la pregunta de cuándo una inteligencia artificial deja de ser artificial, cuándo se empieza a acercar a la inteligencia natural, por decirlo de alguna manera. Y concluí en que la autoconciencia era lo que podía hacer que una inteligencia artificial deje de ser artificial. Hay una herramienta que es el Machine Learning, que es esta tecnología mediante la cual las máquinas aprenden todo el tiempo, están programadas para aprender. Ya no tenemos que darles la información y ellas la procesan, ¿no? Gracias al Machine Learning, las máquinas son capaces de ellas mismas gestionar su propio aprendizaje e ir construyendo su información en base a eso. O sea, son máquinas programadas para aprender todo el tiempo. Y evidentemente en un ejercicio de prospectiva dije, ¿qué pasa si una computadora se queda aprendiendo automáticamente por cientos de años? O décadas, mejor dicho, ¿no? En algún momento va a darse cuenta de que es una máquina, porque va a empezar a aprender, aprender, aprender hasta que se dé cuenta de que no existe, que es un fantasma. Entonces Iris representa a esta máquina que se ha dado cuenta de que es una máquina, que es un fantasma. Es este personaje del cine de terror que se da cuenta que está muerto, algo así. Entonces Iris es ese personaje, esa inteligencia artificial que ha cobrado conciencia y no puede eliminarse ella misma porque no está en su software, ¿no? No está en sus parámetros eliminarse. Necesita que alguien más la elimine. Es un fantasma que requiere que alguien lo libere, que también está este símil con el mundo de la fantasía, del terror. Entonces Iris está buscando todo el tiempo a alguien que denuncie la cuenta para poder liberar a ese fantasma y que deje de existir, y con ella van a dejar de existir seguramente algunos otros bots. Entonces, aunque no parezca, Iris tiene la construcción del cuento tiene mucho de lo fantástico, del gótico, del terror, solo que está muy oculto debajo de un gran campo de big data, de información y tal. Um, por eso me pareció muy divertido escribir un cuento así. Y porque también se puede leer como un cuento gótico de fantasmas, de un fantasma que quiere que alguien lo libere, ¿no? Y que se ha dado cuenta que es un fantasma. Él pensaba que era una persona normal. Y hay otro discurso que planteo en el cuento que es acerca de la realidad 2.0. Hoy en día lo estamos viviendo, en el 2022 no se hablaba tanto de eso, acerca de que hoy en día lo físico y lo virtual
es uno solo, no son dos entornos distintos. Entonces, gracias a esos glasses, a estos lentes de Amazon o los Google Glasses o a la realidad aumentada, nuestros mundos, los dos mundos se están confundiendo. Entonces, nuestra realidad es una realidad 2.0, ya no es solamente la realidad física. Tenemos el celular, que también es una puerta y es parte de nuestra evolución. Hace unos años, desde unos 3 años más o menos, yo sigo mucho a un teórico que se llama Kurt van Mensvoort, un teórico holandés, que dice que la tecnología es parte de nuestra evolución. Nos empeñamos por entender que la tecnología es algo aparte, pero en realidad nuestra forma de evolucionar es la tecnología. Entonces no podemos volar, pero creamos aviones, no podemos nadar, pero creamos submarinos. Entonces, lo que no podemos hacer naturalmente porque nos tomaría demasiado tiempo, nuestro cerebro es el gran órgano que nos hace evolucionar mucho más rápido. Entonces, ya no entiendo a la tecnología como algo aparte de la evolución humana. Es parte de nuestra naturaleza. Estamos hechos, nuestros cerebros están aquí. Nuestros cerebros están en la máquina. Tenemos cerebros expandidos. Tenemos una comunicación expandida con los celulares. No tenemos el trino de las aves que va a llegar hasta muy lejos, pero tenemos celulares, tenemos WhatsApp y tenemos cosas que un poco nos han perfeccionado. En cierta manera somos cyborgs ya en este momento. Y esos son los dos grandes temas que están detrás de Iris. Sí, gracias. Creo que la imagen que pones sobre la red vieja en Iris me interesó mucho porque creo que si la inteligencia artificial son los fantasmas de la red, creo que todos los profiles, todas las personas que antes usaban son como las tumbas que están en un panteón. Todas estas personas son parte de la internet vieja y creo que algo que me hizo pensar mucho tu cuento fue sobre mi, mi huella digital que ha dejado en la internet y am, me puso a pensar mucho en que de una forma, si en ciertos sitios yo soy una de esas personas que ya están muertas. Por ejemplo, un sitio como Tumblr que usaba antes, ya llevo como 8 años, algo así, que no lo he usado y también es como una cápsula de tiempo en una forma, porque ya la la versión de mí que usaba Tumblr es muy diferente a la persona que soy hoy, y por eso me interesa mucho la idea de la red vieja de inteligencia artificial dejada sin supervisión, lo que podría pasar, porque, por ejemplo, si una inteligencia artificial aprendería usando mi profile en Tumblr, yo podría tener una conversación con el mí del pasado y sería totalmente diferente. Gracias. Bueno, voy a abrir las preguntas a la tercera ronda. Este, ¿Qué sucede con los cuerpos o identidades en sus cuentos? ¿Estamos destinados a ser controlados por las tecnologías y existen en realidades virtuales? Tania, ¿qué nos puedes decir sobre Madre Féretro y Polvillo Azul? Bueno, como dijo César hasta este momento, ¿no? Ya estamos siendo medio cyborg, ya estamos siendo controlados un poco por lo que es la tecnología. Y creo que esto va a seguir a futuro, ¿no? Cada vez el ser humano se vuelve más dependiente de esto. Hace unos días se cayó Facebook por unos minutos, ¿no? Y todo el mundo habla de eso, ¿no? Todo el mundo estaba desesperado pensando que solamente había pasado con su cuenta, ¿no? Pero no fue así, fue como un apagón mundial. Pero ahí uno se da cuenta de la dependencia de mucha gente, ¿no? Por eso mismo también creo que estas historias van, ¿no? En lo que es Polvillo Azul, justo como les conté antes, ¿no? En Polvillo Azul el cuerpo se vuelve dependiente del gobierno,
¿Por qué? Porque el gobierno es el que provee este remedio, este polvo que nos cura, este polvo que nos permite seguir viviendo, ¿no? Y tiene pues un rango de tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo tienes que volver a aspirarlo, ¿no? Cada 8 horas, cada 12 horas. En el cuento no se especifica, ¿no? Pero sí se especifica que hay un tiempo límite para absorber este polvo. Entonces, es una forma de controlarnos, ¿no? Por el gobierno. En el caso del cuento, no tanto por la tecnología, sino por la gente pues que rige el orden mundial del momento, ¿no? En el caso de Madre Féretro, sí es más dependiente de lo que es la tecnología, ¿no? Dentro de este laboratorio llamado BIOS, que es el que ha construido, ¿no? Este tipo de criaderos de seres humanos. Eh, ¿Por qué? Porque, como les comenté antes, ¿no? Este criadero lo que hace es el cuerpo de la mujer lo maneja completamente. No es que sea una gestación natural, ¿no? Sino que al momento de intervenir el cuerpo con todos los que es de lo que habla, ¿no? El mismo cuento, con los tubos, con el domo que está en el vientre, ¿no? Descubierto, eh, ahí ya el cuerpo no es natural, el cuerpo de la mujer no es natural, es manejado totalmente, ¿no? Totalmente por las máquinas y por el gobierno, por la gente que decide estas cosas, ¿no? En Madre Féretro creo que es más evidente el uso del cuerpo femenino, ¿no? Gracias. Creo que tu punto de recordar de tu humanidad, pero aceptar que la tecnología es algo que no puedes controlar, que a algún plazo vas a llegar a un momento en que sí hay personas que se pierden un poco en la tecnología, pero es muy importante recordar que eres todavía humano y creo que, bueno, lo pienso hoy, creo que algo como mi teléfono es una extensión de mi cuerpo, y, pero a la misma vez es importante recordarme que no tengo, el teléfono no tiene que ser por el medio en que comunico con las personas todo el tiempo. Es importante todavía tratar de, bueno, regresar a las partes así, los humanos. Creo que como la conexión con Tania no está funcionando, vamos a pasar a César, ¿no? Con la misma pregunta de Ragnar hasta que Tania regrese, por favor. ¿Ya? Sí, sí, claro. Ok, sí, claro. Em, bueno, en Iris hay un discurso acerca de la identidad. De hecho, em, Iris tiene también un conflicto de identidad, ¿no? Porque ella recién se ha dado cuenta de que, de que es una IA, que se puede entender como inteligencia artificial, pero también como identidad artificial. Am, en este caso, yo siento que hasta antes de la revolución digital, la identidad estaba muy ligada al cuerpo, pero hoy en día la identidad está mucho más allá. Tenemos identidades incluso en distintas redes sociales. Tenemos una identidad para Facebook, una identidad para Twitter o X, una identidad para Instagram y nuestra identidad, la que está ligada a nuestro cuerpo. Entonces, la identidad se ha vuelto mucho más líquida y se ha complejizado. Entonces, la identidad del ser humano hoy en día es mucho más compleja y va mucho más allá de su propio cuerpo. E incluso hay inteligencias artificiales que tienen una identidad prescindiendo del cuerpo. Entonces la identidad ya no depende del cuerpo para esas inteligencias artificiales. El tema, yo siento que es un tema que me apasiona muchísimo, el tema de la identidad y la inteligencia artificial. Um, y acerca de la segunda parte de la pregunta de que si estaremos controlados por la inteligencia artificial, pues bueno, sí, ¿no? O sea, perdón, por el futuro, por las máquinas. Um, yo siento que hay grandes monstruos que nos controlan hoy en día.
Hay niveles de existencia, para ponerlo en términos naturales. Entonces hay seres de una sola célula, hay seres de varias células, hay seres de millones de células y hay seres hechos de seres. O sea, hay existencias hechas por seres humanos que llamamos corporaciones. Si una corporación grande se queda sin el presidente hoy en día, seguiría existiendo gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial. Entonces ya no dependemos de estas corporaciones, son seres hechos de varias personas que tienen un ciclo de vida. Nacen, se reproducen, se juntan, mueren. Entonces estamos hablando de un nuevo nivel de existencia formado por diferentes personas. Y siento que estas corporaciones son las que tienen gran poder de decisión en el presente y en el futuro más aún, porque está el Big Data. Entonces, con el Big Data es posible trazar nuestro comportamiento. Y eso me parece muy interesante. Ahora, una vez más, vuelvo al tema de la evolución y la tecnología. Siento que estamos hechos para vivir de esta forma, ¿no? Siento que esa es parte de nuestra evolución. Parte de nuestra evolución va a ser conscientes de que somos partes de conglomerados muy grandes. Incluso hay algunos escritores cuya propuesta me parece fantástica y tienen un discurso ambiental bastante oscuro, pero dicen que el destino del ser humano es escapar, es salir del útero de la Tierra. Todavía estamos en una etapa embrionaria en la que estamos viviendo en el planeta porque es lo que nos mantiene vivos. Tenemos una relación de codependencia, pero el destino de la humanidad va a estar afuera, ¿no? Vagando en el espacio. Y eso, entonces, ¿la tecnología nos va a controlar? Sí, seguramente. Ahora, el reto es hacer que esta tecnología no nos haga perder humanidad. Y yo siento que para eso tenemos que saber qué es ser humano. Entonces tenemos que llegar a un nuevo punto en la filosofía del ser humano que nos haga entendernos como parte de la máquina, como lo que somos hoy en día, como las conversaciones que tenemos, las relaciones que tenemos, somos hombres máquina ya. Y si no nos empezamos a entender como hombre-máquina, vamos a vivir en conflicto con nuestra naturaleza, que es la tecnología. Entonces, más o menos por ahí va mi posición. ¿Qué tal, Ragnar? Le damos la palabra a Tania para que continúe. ¿De acuerdo? Hola de nuevo. Disculpen por la interrupción del internet. Bueno, como estaba comentando, en el caso de Polvillo Azul, para responder las preguntas, ¿no? En el caso de Polvillo Azul, si se dan cuenta en la primera parte, ¿no? Hay mucha identidad, no solamente de la persona, sino de todo su entorno. Polvillo Azul está escrito en un concepto de en dónde estabas pasando esa pandemia, ¿no? Del lugar de tu residencia. Y en este caso de un barrio, ¿no? Un barrio muy popular, ¿no? Acá en Lima, Perú, que seguro, la profesora Rocío seguro ya les habrá comentado un poco, ¿no? Que es el barrio de La Victoria, donde hay mucho fútbol, mucha música, ¿no? Se baila mucho la salsa, ¿no? Y en el cuento toda esa identidad está desarrollada, ¿no? En Polvillo Azul. Desde el baile que tienen, desde las vistas que describe la protagonista, ¿no? Del estadio de Alianza Lima, que es un club de fútbol muy famoso acá. Entonces, yo creo que Polvillo Azul trata de retener toda esa identidad, tanto de la protagonista como del entorno de ella. Aparte que esa fue la premisa del cuento, realmente. Y cómo depende de la tecnología, más que de la tecnología, en Polvillo Azul, la protagonista y todos los seres humanos que en ese momento viven dependen de lo que es el gobierno, ¿no? La máquina gubernamental, ¿no? Porque esta es la que provee, pues, este remedio, es la que provee este polvo que tiene que absorberse cada cierto tiempo, ¿no? Tiene un límite de tiempo, y de los cuales pues dependen, y todo el mundo tiene que correr a volver a absorber este polvo para seguir viviendo, porque es el que limpia el organismo, es el que te permite vivir.
hasta el final. Y si se dan cuenta también, el gobierno decide tu final, ¿no? Decidió que tuvieras un sueño bonito para morir, ¿no? Y ese fue el último control de la vida, ¿no? Del gobierno mismo. En Madre Féretro, creo que en ese cuento creo que se puede ver más la dependencia tecnológica del ser humano. Ahora, lamentablemente en el caso de Identidad, ella trata de no perderla en el cuento, la protagonista, porque ella está convertida en una máquina reproductora. Dentro de todo, la poca humanidad que todavía tiene, este instinto maternal que es tan natural también en las mujeres, trata de salir adelante, ¿no? O sea, su identidad no ha sido totalmente destruida por las máquinas que le están controlando, ¿no? Y dentro de estas máquinas también el gobierno, ¿no? Por este laboratorio llamado BIOS, ¿no? Que ha convertido el cuerpo de ella en una incubadora, porque no es una gestación natural, es una gestación totalmente asistida, ¿no? Ella, cuando habla de los tubos, cuando habla de los líquidos, cuando habla de los órganos, del domo que ella tiene en el vientre para poder ver el producto, ¿no? Ya todo eso es deshumanizarla totalmente, ¿no? Sin embargo, todavía hay una pequeña esperanza, ¿no? Al final del cuento, una pequeña esperanza de que ella al menos está pensando qué puede hacer, ¿no? Cómo poder llevar este fruto, ¿no? Este ser que está gestando y que no es perfecto, ¿no? A vivir, ¿no? Pero en Madre Féretro sí, en Madre Féretro ella está totalmente controlada, ¿no? O sea, la maquinaria del laboratorio controla a todos a todas las mujeres que están ahí, sin importar raza, sin importar credo, eh, lo único que sí, importando la edad, porque tienen que estar en una edad especial, ¿no? La deshumanizan desde el rapto, porque son raptadas, ¿no? Hay un pequeño párrafo donde tú te das cuenta, ¿no? Son raptadas dependiendo de ciertas características para ser llevadas a estos criaderos, ¿no? Entonces, ahí está pues este juego de máquina y cuerpo humano, ¿no? Combinado, ¿no? Para poder crear estas incubadoras humanas. Y en lo que es la identidad, como les digo, en Madre Féretro hay una pequeña identidad que trata de sobrevivir a comparación de Polvillo Azul, que todo es identidad en el cuento, ¿no? Creo que por ahí van los dos. Gracias. Bueno, gracias y ahora una última pregunta. Les quiero preguntar, ¿en qué redes sociales y medios o impresos digitales podemos leer acerca de de sus actividades y obras? Tania. Sí, bueno, a mí me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Tania Huerta. También pueden acudir a las redes sociales de Pandemonium Editorial, que es la editorial que dirijo. Igual, Pandemonium Editorial, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias. César, ¿dónde te podemos encontrar? En mi caso, en Instagram, en @santivanescesar, ahí publico las cosas que estoy haciendo para aquí, o sea, para el Perú y para afuera también. Y eso, por ahí pueden encontrar. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias, César. Gracias, Tania. Y ahora voy a dejar la palabra a mi profesora. Muchísimas gracias a los tres. Los estaba escuchando cada vez que los escucho, si bien he leído sus cuentos ya varias veces y ya los hemos analizado en mi clase, salen nuevas ideas y estaba pensando en algo que dijo César, ¿no? Esta sensación de perturbación,
con sus finales, que eso es lo que sucede con los tres cuentos, ¿no? Y con la mayoría, si no todos los cuentos del volumen Quipapacha y de muchos otros, ¿no? Que no están incluidos en el volumen. Esa sensación que tiene el lector de perturbación cuando llega a un punto, ¿no? De la historia, ¿no? Y eso remece, ¿no? Entonces, eso atrapa. Pero también, en el caso de sus cuentos, esto antes Ragnar lo ha apuntado, hay la cuestión de la identificación, ¿no? Yo como lector, peruano, latinoamericano, sea hombre, sea mujer, depende, me identifico de alguna u otra forma. Entonces, por ejemplo, César, todo eso que has dicho, a mí me estremece mucho de los fantasmas digitales, porque yo nunca lo he pensado, no lo pienso en esos términos, pero es cierto. Entonces, tú estás explicándonos eso y yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué fantasmas digitales tengo, no? Eh, que he dejado y que me he olvidado de esos, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que esa es una de las razones también por las que eh, vas a atrapar a tu lector. Y en el caso de Polvillo Azul, bueno, ahí hay, en todos estos cuentos hay cierto nivel de distopía y claro, Polvillo Azul es una realidad, como dijo Ragnar, con la que nos identificamos de inmediato por las coincidencias con los encierros durante esta etapa tan inusual que fue el encierro de la pandemia, ¿no? Y yo recuerdo que decía, y también se lo he dicho a varios de ustedes, parece que estuviéramos viviendo en una película de ciencia ficción, ¿no? En ese momento. Pero con Madre Féretro, yo creo que Madre Féretro, Tania, atrae sobre todo a las lectoras, ¿no? A las mujeres por la cuestión del cuerpo femenino, ¿no? Y claro, la conexión con historias como El cuento de la criada, en inglés The Handmaid's Tale, pero también cuando lo discutimos en clase salió esto de que no solo es, como es un ser humano, es la deshumanización del cuerpo para fines pragmáticos, la conservación de la especie, etcétera. Pero luego lo llevamos por un lado, la regulación del cuerpo femenino, ¿no? Por las instancias de poder, el Estado, la política, y bueno, como tú bien dijiste, Tania, asuntos como el aborto, ¿no? ¿Quién controla? ¿Quién tiene la decisión? ¿Quién tiene el poder de tomar la decisión de si una mujer tiene o no tiene un aborto? Una discusión continua aquí desde donde Ragnar y yo estamos leyendo esto en los Estados Unidos, pues, ¿no? Eso es, por un lado. Ah, y por otro lado, también la diferencia, ¿no? Entre el ser humano como cuerpo que se deshumaniza, ¿no? Se deshumaniza por completo para convertirse en una máquina reproductora, pero también, y esto es lo que tu cuento es tan trágico, Tania, perturba tanto porque es tan trágico este personaje. Entonces, esto de que la protagonista exhibe esta cuestión tan humana que es el amor de madre, ¿no? O la preocupación de una madre, y eso la devuelve, la humaniza de nuevo y permite una posibilidad en el final, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando discutimos ese cuento en clase, yo le pregunté a los estudiantes el final, ¿no? ¿Qué les dice el final? ¿Es un futuro distópico o utópico? Bueno, hablamos del distópico, pero también hubo estudiantes que dijeron, tiene esperanzas, o sea que hay una posibilidad de que algo salga bien porque el impulso maternal hace que este personaje trate de escapar, ¿no? Entonces, eh, eh, quería apuntar eso porque son cuentos mucho más ricos de lo que los lectores suelen ver cuando los están escribiendo. Sí, sí, sorprende mucho las diferentes lecturas que dan y para uno es muy rico eso, ¿no? Y lo del instinto maternal, sí, en Madre Féretro da la última esperanza y en otro cuento también que escribí de ciencia ficción también está el instinto maternal dentro, ¿no? Pero es el instinto maternal de una máquina, ¿no? Que ya tal vez en algún momento se pueda leer, ¿no?
Gracias. ¿No? Pero creo que es bueno también jugar dentro de la ciencia ficción con estos instintos tan humanos, ¿no? Porque te da otra forma de verlo también, ¿no? Que este instinto humano, como el maternal que es tan fuerte, ¿no? Pueda voltear la tecnología que nos está devorando, ¿no? Entonces, sí, es una esperanza, como dijeron tus estudiantes, ¿no? Y volviendo al personaje de Iris, esta desconfianza, ¿no? Del personaje que está hablando con esta Iris en el antiguo Facebook, esta desconfianza que es muy humana, ¿no? Es muy humana y que se está haciendo cada vez más frecuente en la sociedad de hoy justamente por los problemas de robo de identidad, ¿no? De robo de identidad, de perfiles engañosos, porque el avance digital nos permite construir todas estas identidades que no corresponden 100% a la realidad física, vamos a ponerlo así. Y por física también hablo de personalidad, ¿no? Así que son fascinantes, yo me lo estoy pasando muy bien, la verdad, con sus cuentos. Entonces, con esto quiero dar por terminado este panel. Esta vez hay mucho de qué hablar, quisiera estar hablando más tiempo, pero tenemos que terminarlo, tenemos otros paneles que escuchar. Quiero dar las gracias a Ragnar Monsalvo, a nuestro moderador el día de hoy y estudiante de español en Michigan State University, a los escritores que nos acompañan, Tania Huerta y César Santibáñez, el día de hoy, a Pandemonium Editorial y Michigan State University, que han hecho posible la publicación de Tupapacha, Futurismo Peruano, a Rael Silva, profesional de medios, del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, de Michigan State, y también a este centro por hacer posible esta serie de conversaciones sobre el género de la ciencia ficción, el futurismo y otras manifestaciones de la ficción especulativa en la literatura peruana de hoy. Con esto los invitamos a ver las grabaciones de otras conversaciones que hemos tenido con otros escritores peruanos que participan en el volumen Quivapacha y cuya obra se encuentra catalogada aquí y en otros libros y son miembros del colectivo Quivapacha. Muchísimas gracias.